vamos a empezar. Estamos con 30 alumnos. ¿Alguien lo está grabando la clase? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Yo la estoy grabando. ¿Y yo quién es? Mercedes Aramayo, doctor. Listo, Mercedes. Entonces, a ver, aquí estamos, chat. Ya, perfecto. Estamos con Mercedes entonces. Bien. Les había pedido hoy en la mañana, o digo en la tardecita, que revisen el tema de choque. En este tema de choque es algo interesante porque si revisamos la primera diapositiva que vimos en choque cardiogénico y vimos en choque hipovolémico y el obstructivo, tiene un aspecto, algo que es lo relevante. En lo que vendría a ser la fisiopatología, lo relevante era esto, que estos choques estaban relacionados con el aumento de la resistencia. En cambio, cuando nosotros hablamos de choque distributivo, estoy hablando especialmente del causado por sepsis. Entonces, miren, esto es lo primero que tenemos que diferenciar. Es decir, si yo hablo de choque distributivo, aquí fíjense, distributivo o choque séptico, hay una mala distribución del volumen. Esto es lo primerito que quiero que se den cuenta. Hay una vasodilatación, hay una disminución, y está, de la resistencia periférica. Entonces, a eso me estoy refiriendo con vasodilatación. Y otro detallito que quisiera que ya lo vamos poniendo, lo vamos remarcando, óxido nítrico. Es lo que vamos a ver hoy día. O sea, aquí está el 50% de la clase. En este conceptito que acabo de decirles, en el choque séptico o distributivo, lo que nosotros tenemos básicamente es una intensa vasodilatación. Vamos a ampliar un poquito más. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes eran los encargados en el choque, ¿qué se llama este choque cardiogénico, de producir la vasoconstricción? La angiotensina 2 y la Bien, adrenalina y noradrenalina. falta uno. ¿Quién le ayuda? ¿Quién ayuda? La vasopresina, doctor. Bien, falta uno. ¿Endotelina? Exactamente. Lo que falta es la endotelina. Entonces, cuando nosotros hablamos de choque cardiogénico, de choque hipovolémico y de choque obstructivo, son estas sustancias que producen vasoconstricción. Y aquí la principal va a ser el óxido nítrico. Aquí les voy a, estoy en la diapo 49, aquí les voy a mostrar una diapositiva, no, aquí está. No. Bueno, acá, esta diapo. Miren esta diapo. Aquí decimos que la endotoxina, o sea, es un componente de la bacteria, se va a unir al lipopolisacárido del macrófago. Este macrófago fagocita a este lipopolisacárido y miren dónde viene, a las células T, al CD4 helper. Y estos producen todos estos factores. El CD4 siempre va a producir interleucina 1, sobre todo interleucina 2 va a producir. Pero aquí tenemos ahora que el macrófago está produciendo la 1, la 6 y la 12.
Y el CD4 helper, quedémonos con 1, con 6. Son las de más relevancia, y la 2, la interleucina 2. Esto vienen y actúan en la célula endotelial, porque va a haber disfunción. ¿Y qué causan en la célula endotelial? Miren, síntesis de óxido nítrico, potente vasodilatador. Y en el hipotálamo están actuando las mismas interleucinas, interleucina 1, interleucina 2, 6, bueno, aquí está también la 12, y va a producir fiebre, va a estimular al centro de la fiebre, va a estimular al centro vasomotor taquicardia y al centro respiratorio para producir taquipnea. Entonces, un paciente en estado de sepsis, de choque distributivo, va a estar con fiebre, va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico. Pero todo radicó acá, en la fagocitosis de la del pedacito de bacteria que se traduce como un lipopolisacárido. Entonces, clave, el endotelio sintetiza óxido nítrico. Y miren esto, potente vasodilatador. Ustedes en inflamación han visto de que cuando hay una bacteria, hay aumento de la permeabilidad, hay quimiotaxis, hay rodamiento, hay salida, hay la marginación, hay la adherencia parasitaria. Y miren qué está pasando en la coagulación. Es decir, si el estado de sepsis avanza, hay una formación de trombos, puede haber hemorragia. O sea, todo esto está sucediendo a nivel del capilar. Entonces, pero todo va a empezar acá. Y de aquí vamos a terminar ya en el choque séptico con todo esto que acabo de mostrarles. ¿Cuál va a ser el objetivo final? Miren, hipoxia. Vamos a tener hipoxia, mala oxigenación, ciclo de Krebs, acidosis láctica, disfunción multiorgánica, y esto va a empeorar al miocardio, va a empeorar a los pulmones y muerte celular. Bien, si yo tengo acá hipoxia, automáticamente, para que haya hipoxia, voy a tener una menos, ¿qué se llama? Una menos absorción de oxígeno al tejido. Ese es el VO2. El VO2 normal, aquí lo vamos a poner para que recuerden, está entre el 25 al 75%. ¿Alguien sabe qué es el VO2? ¿Jóvenes? ¿Alguien recuerda qué es el VO2? ¿Volumen máximo de oxígeno? No, pero ¿qué significa? ¿El transporte de oxígeno por minuto? No. Esto que les voy a mostrar es VO2. Fíjense. Sigan la diapo. Aquí hay sangre, ¿no ven? Llega al tejido. Sale. Por cada 100 ml de sangre, de acá, aquí, por cada 100 ml de sangre, nosotros vamos a tener 20 ml de oxígeno, aquí. 20 volúmenes de oxígeno. Al otro lado aparece 15. ¿Qué significa eso? Que de los 20 pasó VO2, es el volumen de oxígeno que pasa a la célula, pasaron 5 ml. Ese VO2 se mide en porcentaje. Decimos, yo le dije que el VO2 es el 25%, ¿no ven? ¿Cuánto es el 25% de 20 ml de oxígeno? 5. Y cuando estamos en grandes necesidades, este VO2 aumenta al 75% como mecanismo de compensación. Por ejemplo, en el choque cardiogénico es del 75% el VO2. O sea,
de 20, se absorben 15 y solo en el otro extremo hay 5. A eso se refiere el VO2. Entonces, lo que está pasando ahora en el estado de choque, que hay intensa vasodilatación, hay abundante óxido nítrico, consecuencia de la disfunción endotelial. Entonces, luego, si yo tengo intensa vasodilatación, el gasto cardíaco va a ser de 5 litros. Mire, no dice que es menos, es de 5 litros, pero va a haber una mala distribución del oxígeno. Por eso se llama choque distributivo. Luego, por otro lado, en el estado de choque distributivo hay una disminución del volumen. ¿Cómo es esto que hay una disminución del volumen de la volemia si nosotros no tenemos, ¿qué se llama? Una propiedad inotrópica en forma directa al inicio? Es tanta la vasodilatación que hay, pero es tan abundante la vasodilatación que el volumen disminuye. Entonces, al disminuir el volumen, se crean nuestros mecanismos de compensación, ¿no ven? ¿Cuáles eran estos mecanismos de compensación? La secreción de ADH, aldosterona. Exacto, exacto. ¿Quién dijo eso? Yo, Sí, yo. Rolando, ¿Y yo quién será? Rolando, doctor. Dorado. Rolando. Ah, Rolando. Sí, Ok, Rolando. Entonces, ¿para qué es ese mecanismo de compensación? para Ese aumentar el mecanismo, volumen sanguíneo, ¿no? exacto. Entonces, aquí vamos a poner como mecanismos de compensación eh, aldosterona por el sistema renina-angiotensina, ¿no? ADH, y eso fundamentalmente. Ahora, acá aumenta, miren, aumenta el retorno venoso. O sea, esa hipovolemia relativa por la, por la absorción de agua, de vasopresina, de ADH y de aldosterona va a aumentar el retorno venoso. Eso es lo que aquí vamos a conocer nosotros como el mecanismo de Frank-Starling. La reposición de volumen compensa la reducción relativa. Miren acá, aumenta el gasto cardíaco. Y la presión arterial media, habíamos definido que para choque tiene que estar baja, ¿no ves? Entonces, gracias a esta reposición de volumen, puedo tener un gasto cardíaco o alto. En cambio, cuando nosotros hablábamos de choque cardiogénico hipovolémico, decíamos gasto cardíaco bajo. ¿Recuerdan? Nunca mencionamos gasto cardíaco alto, nunca se mencionó gasto cardíaco bajo. Entonces, o normal. Y miren acá, es intensa la vasodilatación, es intenso el mecanismo de Frank-Starling que logra ver un gasto cardíaco alto. Y de esa manera mejoramos la presión arterial media o está levemente disminuida. Bien, al final, si yo tengo una volemia baja, tengo una intensa vasodilatación, tengo una disminución de la presión de perfusión tisular. Entonces, ahora vamos a ver eso aquí en detalle. Esta es la misma imagen que veíamos hace un momento. Entonces, de esta imagen, acá, aquí, de esta imagen, la vamos a pasar acá.
acá. Esto viene así. Y esto viene aquí. Mecanismo de compensación. Y aquí hay una... Acá. Disminución de la volemia. ¿Listo? A ver, fíjense que aquí puse un P, que es para decir pregunta de examen. Ahí. Entonces, en el paciente con choque distributivo o séptico, tenemos, que quede claro, vasodilatación intensa, resistencia vascular sistémica disminuida. Bien. Aquí hay vasodilatación y aquí miren esto. En las venas hay una venodilatación. Eso es lo que aquí dice capacitancia venosa aumentada. Es decir, se va a quedar mucha sangre acá. Entonces, inicialmente el retorno venoso va a estar disminuido. Y aquí, ¿qué dice? Disminución de la volemia. Bien. Y esto lleva a la disminución del retorno venoso al gasto cardíaco y nos va a llevar a la hipotensión arterial. Entonces, estamos explicando primero la hipotensión arterial. ¿Dónde está? Aquí vimos nosotros. Esta imagen. Miren acá. Choque distributivo. Disminución de la resistencia vascular sistémica. Aumento o gasto cardíaco normal. Entonces, ahora sí ya lo entienden esto. Todo esto causado por la vasodilatación y el óxido nítrico. Acá. Y la presión arterial media, bueno, ya en estado de choque verdadero, tiene que estar baja, ¿no? En estado de choque verdadero. Y si yo tengo una presión arterial media baja, automáticamente tengo perfusión inefectiva, shock, y miren esto, lesión tisular y disfunción multiorgánica. ¿Cierto? Entonces, ahora ya esto, por favor, lo traemos acá. Por eso les dije que este autor, la verdad es que hizo un bonito cuadro del estado de choque. Bien, ahora que tengo causa y característica del choque, se llama hiperdinámico. Nosotros le damos más, mejoramos más el retorno venoso, dándole suero fisiológico, aumentamos el retorno venoso y aumenta el gasto cardíaco. Ahora, miren este detallito. Si persiste la resistencia vascular sistémica disminuida, vamos a tener un estado hiperdinámico. Es decir, si está intensa vasodilatación, en todos los estados de choque anteriores, en el examen físico, piel fría y sudorosa. Y aquí dice piel caliente y rubicunda. Y esto lleva a aumentar la presión diferencial. A ver, podría ser, digamos, 90/40. Ya está. Podría ser así. Entonces, a eso se estaría refiriendo el concepto que dice aumentar la presión diferencial. ¿Cómo se explica el aumento de la presión diferencial? Por vasodilatación, que es lo mismo que decir disminución de la resistencia vascular sistémica. ¿Cómo nos damos cuenta clínicamente? El paciente tiene una piel caliente y está rojita, rubicunda. En la anterior diapositiva, yo le había dado una importancia, digamos, muy exclusiva a esta diapositiva. Entonces, esta diapositiva sí sigue siendo exclusiva, esta de acá. Entonces, hay un... ¿De dónde está? Acá mejor. Ahí. ¿Por qué sigue siendo exclusiva? Porque tengo óxido nítrico como causa de la vasodilatación. Pero no solo había sido el óxido nítrico.
es el factor relajante. Había sido la prostaciclina también, había sido el TNF-alfa, la interleucina 1 beta, un factor de agregación plaquetaria y el óxido nítrico. Todos estos elementos producen intensa vasodilatación. Característica del choque distributivo. Ya. Hasta acá. Les pedí para los que trabajaron, no están en la obligación de hacerlo. Les pedí que hagan un mapa conceptual. ¿En qué se parece y que usen las las diapositivas del Uribe? ¿Qué trabajaron? ¿Alguien puede comentar algo? ¿Alguien tiene un mapa para que lo veamos? ¿Está Carlos? ¿Carlos? ¿Está Salguero Rocha? ¿Salo? ¿Mitzi? A ver, me gustaría escucharlos. Ramos, Weimar. Sí, doctor. Ramos, Buenas noches. Weimar. ¿Trabajó algo? ¿Hizo algún trabajito ahora en esto? Sí, pero no me da tiempo de hacerlo, ¿no? O sea, Ya, sí, no, algo que haya subrayado del libro. no estaba viendo más en internet mapa con esquemas para que la Ya. Pablo Andrés. ¿Está Pablo Andrés? Carol. ¿Carol? Sí, doctor. ¿Hizo algún esquemita? No, doctor, no pude hacerlo, pero leí un poco del libro y lo tengo acá el libro A ver, abierto. en lo que leyó, ¿qué subrayó? Que la obstrucción puede corresponder a diversas patologías y también que la precarga No, choque séptico o distributivo. choque séptico. Ya. Como usted mencionó, ¿no? Cada uno de ellos es muy similar, pero el patrón hemodinámico es el más clásico. Entonces, en este choque distributivo se encuentra el séptico, el Bien, anafiláctico y el neurogénico. perfecto. Y la caída generalizada es consecuente por el aumento de la capacitancia vascular que repercute rápidamente sobre el llenado ventricular diastólico. ¿Eso de dónde leyó? De Uribe, doctor. Aquí está ese Página, concepto. página 282. Mire, el texto dice, la venodilatación, el aumento de la resistencia venosa, repercute sobre el llenado. Aquí les hice un dibujito. Intensa venodilatación. ¿Ven estas flechitas? ¿Están para arriba o para abajo? Para abajo, doctor. Para decir que la vasodilatación abre las venas y retiene sangre disminuyendo el retorno venoso, dando una hipovolemia relativa. Al parecer esto lo saqué de Uribe. Entonces, no se vaya, Carol, voy a seguir con usted. Entonces, ¿cómo sería toda la historia completa? Macrófago. Entonces vamos a decir aquí, aquí falta poner, aquí faltaría poner esto. Ya, ¿me dicta los 3 choques que leyó? Ya. Los más comunes de choques distributivos se encuentran el séptico, el anafiláctico y el neurogénico o medular.
Bien. Entonces, tengo estos. Neurogénico en el último. Ya, listo. Entonces tengo tres choques, tres tipos para decir el distributivo. Y lo que usted acaba de leer, hay una disminución en el retorno venoso, causado todo esto por la intensa vasodilatación. Esta palabra, aquí vale la pena, digamos, para que esté claro. Aquí voy a poner venodilatación. Ahí. Y esto se traduce como que se llama capacitancia aumentada, disminución del retorno venoso. Siga leyendo, a ver. Ya. La caída generalizada, capacitancia vascular repercute rápidamente sobre el llenado ventricular diastólico. Y al disminuir el retorno venoso al corazón, se produce así un descenso del gasto cardíaco, en el cual la hipovolemia relativa juega un papel preponderante. Ya. Habrá una hipotensión arterial con presiones de llenado ventricular normales o bajas, pero el bajo gasto y la hipotensión arterial son detectados por barroreceptores. Y esta se desencadena con una intensa descarga adrenérgica. Y dice que puede ser objetiva en tanto al aumento. Perdón, no logro entender, no sé si es mi internet o el suyo, pero sale bien entrecortado. A ver, otro alumno puede leer lo que leyó Carol? Doctor, debe ser su internet. ¿Se entendió lo de Carol? A ver, léanlo. ¿Usted lo tiene a mano el libro, Paula? Sí, doctor. ¿Lo tiene a mano el libro? Sí, pero le digo, Carlito, para eso. Se entendió lo de Carol, parece que es su internet. No, la pregunta fue, ¿tiene el libro, no? Sí, Entonces tengo. lea lo mismo que lo de Carol. Ya. Dice, distintas entidades pueden desencadenar un choque de tipo distributivo. En líneas generales, el perfil hemodinámico de cada uno de ellos es muy similar, por lo que describiremos el patrón hemodinámico más clásico. Entre las formas más comunes de choque distributivo se encuentran el séptico, el anafiláctico y el neurogénico o medular. La caída generalizada de la resistencia vascular sistémica y el consecuente aumento de la capacitancia vascular repercute rápidamente sobre el llenado ventricular diastólico al disminuir el retorno venoso al corazón. Se produce así un descenso del gasto cardíaco, en el cual la hipovolemia relativa juega un papel preponderante. Habrá hipotensión arterial con presiones de llenado ventricular normal o baja. El bajo gasto y la hipotensión arterial son detectados por los barorreceptores y se desencadena una intensa descarga adrenérgica. Perdón, ya. Eso quedó pendiente entonces. Entonces, acá hay caída de la presión arterial y esto va a ser captado por los barorreceptores. Entonces ahí tenemos una intensa vasodilatación. Ahora, aprovecho, digo una intensa vasoconstricción. Aprovecho lo siguiente. Ya, aprovecho lo siguiente. Hay algo repetitivo para que lo aprendan, no de memoria. Esta caída del gasto cardíaco activa el simpático. Obviamente esto es porque es captado por el seno carotídeo. O sea, eso ha sido repetitivo tanto en los anteriores choques. Todo lo que sea hipotensión arterial
va a ser captado por el seno, el callado de la aorta, donde vamos a tener receptores de presión que van a llevar la información hacia el centro vasomotor, y ahí tenemos la liberación de noradrenalina. Eso ha sido repetitivo. ¿Qué más? Siga, Paula. Ya. Dice adrenérgica. A nivel vascular, la respuesta a las catecolaminas es variable. Si bien a veces puede objetivizar un aumento de la resistencia vascular sistémica, generalmente los lechos vasculares ya no responden al estímulo adrenérgico y se mantiene el estado de vasoplejía. Una vez instalado el choque distributivo, el perfil Perdón, ¿y se mantiene el estado? vasoplejía. Vasoplejía. ¿Puedo Espere, continuar? espere. No. Es que No, aquí hay no. una cosa que es muy importante. Espéreme. Ay. A ver, pregunto al curso. ¿Por qué hay vasoplejía? No, Paola, usted no va a responder. El curso. ¿Por la sustancia vasodilatadora? No. ¿Qué página, Paola? Página 282. Le pasé al grupo. ¿Perdón? Le pasé al grupo la foto y la página, por si quieren. Pregunto al curso. Página 282, ¿no? Sí, ¿Por qué hay vasoplejía? Porque Lean, los por favor. lechos vasculares ya no responden a los estímulos adrenérgicos. Exacto. No respuesta en el hecho a estímulos adrenérgicos. Entonces, si nosotros tenemos no respuesta, no hay, significa de que a nivel de... esperen un ratingo, por favor. Un ratingo. Acá. Un segundito, porfa. Es importante esto. Ya. Entonces, la vasoplejía sería, esto sería, digamos, el número 1. Acá. Y como esto no está funcionando, aparecería el número 2, que sería la vasoplejía. O sea, hay una venoconstricción aquí, hay un mejor retorno venoso, pero aquí, a nivel de los lechos vasculares, o sea, arteriola capilar, significa que esto continúa vasodilatado. Y un término, una cosita que tienen que aprender, si aquí hay una vasodilatación, hay un problema en la perfusión coronaria, perdón, en la perfusión tisular. O sea, la vasoplejía no... Ahora, miren lo que le cambié. ¿Qué saqué de acá? ¿Qué saqué acá? Vasoconstricción, ¿no, doctor? Sí, porque dijimos que no hay respuesta. La noradrenalina no funciona. Entonces, aquí vamos a poner, hay noradrenalina que funciona acá, que quede claro. Pero la nora no funciona acá. Los lechos vasculares no responden. Aquí falta aclarar a la noradrenalina. Eso falta aclarar. Se mantienen
en vasodilatación. Listo. Esto es, a esto se llama el estado de vasoplejía. ¿Estamos? Entonces, si hay vasodilatación acá, si aquí hay disminución de la resistencia venosa en la arteriola, ¿cómo está la presión arterial? Con tendencia a bajar, ¿no? Presión arterial media con tendencia a bajar. Y el gasto cardíaco va a ser aumentado. Siga leyendo, por favor, Paula. Claro, doctor. Una vez instalado el choque distributivo, el perfil hemodinámico del cuadro puede variar según el grado de respuesta a los mecanismos adaptativos y al tratamiento de resucitación que el paciente haya recibido. Así, por ejemplo, si se trata o se compensa la hipovolemia relativa con aporte de volumen, se desarrollará un estado hiperdinámico con gasto cardíaco elevado, resistencia vascular sistémica persistentemente baja y presión arterial que puede ser normal. En estas condiciones, la piel está caliente y rubicunda por la vasodilatación. Va a existir un pulso rápido y amplio por la taquicardia y la vasodilatación, que es típico del choque hiperdinamico. Si bien el choque distributivo se incluye en varias formas de choque, describiremos el choque séptico, que resulta el cuadro más frecuente dentro de este capítulo. Cuando un proceso infeccioso de cualquier localización y etiología comienza a producir manifestaciones sistémicas, hablamos de septicemia o sepsis. La fiebre y la leucocitosis elevada alertan sobre una reacción inflamatoria sistémica. La aparición de disensión orgánica múltiple en el contexto de una infección define que se trata de una sepsis grave. Entre las disfunciones sistémicas, las cardiovasculares son las más temidas y difíciles de tratar. Y el fallo hemodinámico siempre empeora el pronóstico. Punto. ¿En qué página estamos? 283. Paso foto ahorita al grupo. No. Ahí nomás, tranquila. Tranquila. Ya. Bien, ya está claro eso, ¿no? Ahora persiste, dice acá, ¿no? El proceso. Sigue la vasodilatación, sigue la disminución. Estado hiperddinámico. Se caracterizaba por piel caliente, rubicunda y taquicardia, ¿no? Porque estaba el simpático activo. Taquicardia, ¿qué más dijo? Vasodilatación. Dice aquí, en estas condiciones la piel está caliente y rubicunda por la vasodilatación, un pulso rápido y amplio por la taquicardia y la vasodilatación. Y eso es típico de choque hiperdinámico. Entonces, la vasodilatación da esto, la taquicardia era el simpático. Y esto hace que la presión diferencial sea amplia, 90-40. Y esto ya es actual médico, ¿no? Y le da volumen para corregir el gasto cardíaco. La pregunta del examen es esta. ¿Qué causa la vasodilatación? ¿Qué disminuye la resistencia periférica en el choque séptico? ¿Quién? Mejor dicho, no qué. ¿Quién? Esta es la primera respuesta. ¿El óxido nítrico, doctor? Sí, señor. Sí, óxido nítrico sería la primera respuesta. El factor relajante. Y también el factor, no, mejor dicho, acá el óxido nítrico es el relajante. Pero aquí tengo factor, el TNF-alfa, factor de agregación plaquetaria. Estos van a alterar más el problema de la de la perfusión aquí a nivel del capilar. Bien, estoy acá, insistimos, ¿no? Era aumento de la resistencia venosa, aumento de la capacitancia, otro detallito. ¿Por qué decimos hipovolemia relativa?
Porque va a haber va a haber una disminución del retorno venoso. Bien, y va a haber una disminución de la volemia, pero no es porque el paciente perdió agua, ¿no? No es porque el paciente, ¿qué se llama? Perdió agua. No es porque el paciente está desangrándose. Es por esto. Porque el aumento de la capacitancia reduce el retorno venoso, reduce el volumen sistólico. Entonces, vamos a tener nosotros una hipovolemia relativa. Entonces, las características son vasodilatación, disminución del retorno de la resistencia vascular sistémica, aumento, insisto en esto, aumento de la capacitancia venosa, acá, gasto cardíaco bajo o alto. Esto es relativo, o alto. Y aquí tendríamos, ¿dónde está? El estado hiperdinámico. Ya, pero aquí la clave en este problema es que entiendan que hay una hipovolemia relativa. Aquí otra vez insisto en esto. Cuando hay vasodilatación en el choque distributivo, vasodilatación sistémica, piel caliente y piel rubicunda. Y la activación del simpático lo que nos va a dar es taquicardia, acá. Aquí dice, ¿qué manifestaciones clínicas aparecen cuando hay vasodilatación en el choque distributivo? La piel caliente, piel rubicunda, y esto sería por activación de la hipotensión activa el simpático y da taquicardia. Bien. Entonces, estábamos acá, miren, disminución, mala distribución del gasto cardíaco, disfunción de la microcirculación, acá, y esto miren que genera disminución de la perfusión tisular. Bien, siga leyendo, por favor. Paola. Sí. Cuando las manifestaciones cardiovasculares persisten, a pesar de haber repuesto fluidos de manera adecuada y el uso de fármacos vasoconstrictores se vuelve imprescindible para mantener la presión arterial, se habla de choque séptico. La mortalidad de De nuevo. Dice, cuando las manifestaciones cardiovasculares persisten, a pesar de haber repuesto fluidos de manera adecuada y el uso de fármacos vasoconstrictores se vuelven imprescindibles para mantener la presión arterial, se habla de choque séptico. La mortalidad de este cuadro no ha disminuido de manera significativa a lo largo de los años, pese a los constantes avances en las técnicas de resucitación y de soporte vital, y oscila entre un 60 y 80%. Ya, un ratito. Vamos a definir entonces cuál es la definición de choque séptico. O sea, ¿en qué momento el distributivo se hace séptico? Un ratito. ¿Quién me ayuda? Doctor, para la pregunta. ¿Cuál es la definición? Con el corazón no puede compensar, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿quién habló ahorita? Más que todo el gasto, lo que baja el gasto cardíaco. Puede ser. No. A ver, cada uno, por favor, lea el concepto. Cada uno, ahí en su casa. Aquí tengo choque distributivo. ¿Qué es lo característico? Díctenme. Vasodilatación. Bien.
resistencia vascular sistémica disminuida, vasodilatación. Bien. ¿Qué más? Disminución de la volemia. Entonces, hipovolemia relativa. Bien. Depresión miocárdica, doctor. No, todavía. Ya. Esto es choque distributivo. Y aquí puse, ¿no? Pielonefritis es pus en el riñón. Vamos a exagerar un poquito. Pus en el riñón. Estamos exagerando un poquito. No, mejor otro ejemplo. O neumonía. Ya. La pregunta es, ¿cuál es la definición de choque séptico? O mejor otra cosita. ¿En qué momento el choque distributivo se convierte en choque séptico? Mejor eso. Ahora, lean por favor mentalmente cada uno. Lo que leyó Paola. A ver, están leyendo, ¿no? A ver, ¿quién participa? Doctor, el choque séptico se define como septicemia grave. Ya, pero la Y pregunta es esta. ¿En qué momento el choque distributivo se convierte en choque séptico? Cuando se realiza un proceso infeccioso, luego no puede compensarlo. Se No. produce la septicemia. A ver, lea textual. ¿Con quién está hablando ahorita? Gracias, doctor. A ver, textual. O Carol. Doctor, cuando hay una infección grave y esta tiene una respuesta sistémica a la infección, entonces la septicemia se define como la actualidad, como la sospecha o confirmación de una infección. Entonces, No, Carol. ¿En qué momento el choque distributivo? A ver, Carol, ¿tiene usted a mano el libro? sí, estoy con por, doctor. A ver, ¿qué dice por? Como le estaba diciendo, que es una No, léalo, infección. texto. Lea el texto. Ya. Choque séptico, el tipo más frecuente de choque vasodilatador. Se relaciona con una infección grave y una respuesta sistémica a la infección. La septicemia se define en la actualidad como la sospecha o confirmación de una infección más un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como por ejemplo, fiebre, taquicardia, taquipnea, recuento de leucocitos elevada, estado mental alterado e hiperglucemia en ausencia de diabetes. El choque séptico se define como septicemia grave con hipotensión, a pesar
de la reanimación con líquidos. Esta se estima que ocurre en 1,5 millones de personas cada año en Estados Unidos. Ahora, Ya, el punto, aumento punto. del... Ponga ahí, subrayen todos si están con el POR, a pesar de la reanimación de líquidos. Ya. Ahora miren, esperen un ratito. Voy a trabajar con POR. Después trabajamos otra vez con Uribe. Aquí vamos a poner, se hace reanimación con líquidos. Fisiológico, 10 ml barra kilo peso en 1 hora. Esperen un ratito, por favor. Entonces, aquí vamos a poner. Aquí faltan. Actuación médica. Dar volumen. Entonces, este choque distributivo, actuamos. Actuación médica, dar volumen. Ya, esto está el por. Ahí estamos bien. Le damos este volumen. Y ahora tengo esto. Le damos volumen. Acá. Aquí. Primera actuación. Primera actuación. Le damos esa cantidad de volumen. Y aquí viene no respuesta. Entonces, nosotros le damos volumen y el paciente sigue igual. O sea, pero presión arterial media ya baja. Acá. Le damos volumen. Aquí falta más noradrenalina. Ya. Listo. No hay respuesta. Ahora, lea antecitos donde dice no respuesta al volumen. Lea, por favor. Claro, lea. La confirmación de una infección más un síndrome No, de antes, respuesta. 3 renglones antes. Tres renglones antes. Lo que le estaba diciendo que se relaciona con una infección grave. 3 renglones antes. Lea. Eso es, doctor. Después no leí más. Lea donde dice volumen. Se le da volumen. No respuesta al volumen. No, pero quiero escuchar donde dice no respuesta al volumen. Leyó Carol. Doctor, no mencioné volumen. A ver, lea de nuevo. Desde el comienzo. Ya. El choque séptico es el tipo más frecuente de choque vasodilatador que se relaciona con una infección grave y con la respuesta sistémica a la infección. La septicemia se define
en la actualidad como la sospecha o confirmación de una infección más un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por ejemplo, fiebre, taquipnea, taquicardia, recuento de leucocitos elevado, estado mental alterado e hiperglucemia en ausencia de diabetes. El choque séptico se define como septicemia grave con hipotensión, a pesar de la reanimación con líquido. Eso, Y espere, eso. A este paciente nosotros lo reanimamos hasta que era una sepsis. Hasta que era un choque distributivo simple, sepsis. Acá en el paso número 2, perdón, en el 1 lo reanimamos, le damos volumen para mejorar el gasto cardíaco, le damos noradrenalina para producir vasoconstricción, venoconstricción. Y no hay respuesta a esto. A eso quiero que tengan claro. No hay respuesta a esta acción. Entonces, al no haber respuesta a esta acción, ¿en qué se convierte? En septicemia. Shock séptico. Exacto. Exacto. Esto viene el número 3. Viene el número 3. Acá. Y aquí vamos a tener ahora nosotros choque séptico. Pero este choque séptico vamos a tener algunas características. Va a haber una respuesta inflamatoria sistémica. Acá. Entonces, podemos agarrarlo acá. Podemos atenderlo. Le damos, obviamente que también le damos antibióticos. No responde, si ya tenemos presión arterial baja, ya no es un distributivo, es un choque séptico con respuesta inflamatoria sistémica. Siga leyendo. ya, luego viene la fisiopatología que dice que la patogenia de la septicemia implica un proceso complejo de activación celular que ocasiona la liberación de mediadores proinflamatorios, como la citocina, el reclutamiento de neutrófilos y monocitos, la implicación de reflejos neuroendocrinos y la activación de los sistemas fibrinolíticos del complemento y de la coagulación. El inicio de la respuesta... Un ratito. Liberación de mediadores proinflamatorios. ¿Qué más? Sí, como la citocina. Un ratito. Ya, aquí voy a poner ejemplo, citocina. Un ratito. ¿Qué más? El reclutamiento de neutrófilos y monocitos. Eso lo vieron en inflamación. Siga. La implicación de reflejos neuroendocrinos y la activación de los sistemas fibrinolíticos. Siga. Del complemento y de la coagulación. Ahora, un ratito. Ya, siga. Siga. El inicio de la respuesta comienza con la activación del sistema inmunitario innato por receptores de reconocimiento de patrón. Por ejemplo, receptores de tipo RTT que interactúan con moléculas específicas presentes en los microorganismos. ¿Siga? Y estos a los epítopos
en los microorganismos estimula la transcripción y la liberación de diversos mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. ¿Ya? Siga. Luego dice que 2 de estos mediadores, factor de necrosis tumoral e interleucina, están implicados en procesos de adhesión leucocítica, inflamación local, activación de neutrófilos, supresión de la eritropoyesis, generación de fiebre, taquicardia, acidosis láctica, anomalías de ventilación, perfusión y otros signos de septicemia que ya se señalaron con anterioridad. Y a pesar de que los neutrófilos eliminan los microorganismos, también lesionan el endotelio mediante la liberación de mediadores que aumentan la permeabilidad vascular. Además, las células endoteliales activan y liberan el óxido nítrico, un vasodilatador potente que actúa como mediador clave en el choque séptico. Perfecto. Entonces, lo primero que quiero que aprendan, que el distributivo, si sigue la infección, actuamos y no hay respuesta, se convierte en un choque séptico, acá. Y en el choque séptico, en la septicemia, cuando ya está eso avanzado, tenemos la liberación de mediadores proinflamatorios, sobre todo TNF y interleucina 1. Aquí. Esto va a favorecer la llegada de nuevos neutrófilos y nuevos monocitos. Y en paralelo se está activando la vía clásica, ¿no? Factor 12, factor tisular, y están apareciendo protrombina, trombina y los de fibrina. Sistema fibrinolítico. Se está activando el complemento C3, C4, lesión del endotelio. Y activación de la coagulación. O sea, se está llevando a cabo una coagulación intravascular diseminada. A ver, acá. Así. Y acá veíamos también de que puede haber una dilatación biventricular, puede disminuir la fracción de eyección, y esto lleva a un aumento del volumen diastólico, es decir, no sale la sangre, se queda acá, y también una disminución del volumen sistólico. Bien, hasta ahí estábamos así. Ahí está. Hijito, sacala a la perrita. Hijo, estoy pasando clases. Sacala al perro. Entonces, aquí tengo heterogeneidad de flujo, disminución del volumen, hipoxia y muerte celular. Todo esto va a ser consecuencia, todo esto. Ya. Todo esto es consecuencia de las interleucinas. Va a haber una disminución del VO2, o sea, de la extracción de oxígeno, hay hipoxia, muerte celular, falla multiorgánica, y aquí el paciente se muere. Pero todo empezó en esa primero, en ese convertirse en choque séptico, en septicemia, en lesión, a nivel del capilar, acá. Entonces, aquí hay aumento de la permeabilidad. Estas rayitas que les hice es para decir capilares obstruidos porque hay fibrina, hay activación de la coagulación acá, pasa muy poco oxígeno a la célula. Eso es la mala perfusión tisular pero miren, ya no es distributivo. ¿Qué dice acá? ¿Aquí qué dice? Choque séptico. En el choque Tisular séptico. en el choque séptico. Exacto. No se dejen aquí agarrar, porque si yo les digo, el choque distributivo da esto, ¿falso o verdadero? Falso. Falso. El que da todo esto es el choque séptico, porque ya hay fibrina, porque ya hay coágulos acá, porque esto está, dijimos, hay una alteración en la circulación acá. Entonces,
Y aquí va a ver la respuesta de inflamatoria sistémica. Aquí tengo las etapas evolutivas. Aquí, ¿dónde estaba? Etapas evolutivas. El paciente se encuentra, a ver, etapas de descompensación inicial se producen porque los mecanismos de descompensación se hacen insuficientes. No, los mecanismos de compensación se hacen insuficientes. Seguimos en choque todavía distributivo. El paciente se encuentra frío, sudoroso, taquicárdico, oligúrico, con presión arterial inestable. Ah, no, esto ya es en el choque séptico. En etapas de compensación inicial se producen porque los mecanismos de compensación se hacen insuficientes. Punto. Entonces, el paciente se encuentra frío, sudoroso, taquicárdico, oligúrico, con presión arterial inestable, acidosis metabólica y finalmente disminución del gasto cardíaco. Yo qué sé. Esto ya vimos, ya. A ver, ya tenemos nosotros choque séptico y hay hipoperfusión. ¿A qué lleva la hipoperfusión? ¿Qué dice acá? Difusión endotelial. Entonces, este endotelio no va a ser liso, va a estar en disfunción. Habíamos dicho que había activación de los neutrófilos, llegan al endotelio. Habíamos dicho que habían aumento de la permeabilidad. Sí, habíamos mencionado esto. ¿Y quién causa ese aumento de la permeabilidad? Las citocinas proinflamatorias. Y aquí estábamos mencionando interleucina 1 guión, ¿el otro cuál era? Era Factor de necrosis tumoral. eso, factor de necrosis tumoral, el TNF. TNF, listo. Esto aumenta la permeabilidad. Y luego habíamos mencionado que hay daño de membrana de la célula. Todo por hipoperfusión. Daño de membrana, daño. Y aquí las células liberan su contenido de lisosoma y produce aumento de la permeabilidad. Aquí también en el 4, vean, se está viendo producción de radicales libres derivados del oxígeno. Mucho más aumento de la permeabilidad. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando ya hay hipoperfusión, consecuencia de la disfunción endotelial en el choque séptico. Aquí tengo otra diapositiva. Miren, aumento de la permeabilidad, mayor llegada, esto fue lo que leyó su compañera, mayor llegada de neutrófilos, se activa los factores de la coagulación y se producen sustancias, el endotelio produce sustancias vasoconstrictoras como son endotelina, tromboxano A2 y sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico, prostaciclina y este factor dependiente del endotelio. Entonces, esto es una locura acá. Hay vasodilatación, hay capilares que están vasodilatados, otros capilares están vasocontraídos, una parte de los capilares están con fibrina, otros están activando la coagulación. Entonces, hay un problema ya a nivel de la microcirculación. Y al final, ¿en qué vamos a terminar? En esto. Todo eso que acabamos de ver va a causar heterogeneidad de flujo, todo esto va a causar disminución de la extracción de oxígeno, hipoxia y muerte celular programada. Por todo esto. Seguimos insistiendo más en lo que ya es la lesión de tejido. Sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico. Sustancias, mire, se están liberando todas. Vasoconstrictora, endotelina, tromboxano A2, acá. Y miren, aquí se está viendo agregación plaquetaria, migración de neutrófilos. Aquí tenemos coagulación, se activa la coagulación, se activa la cascada de la coagulación, hay lesión de la membrana, acá, aumento de la permeabilidad porque se libera histamina. Esto es la sinopsis de los cambios arteriales radicales y venulares durante la respuesta inflamatoria. O sea, esto es lo que hace la respuesta
inflamatoria. Eso es malo, porque estamos viendo de que está afectando la oxigenación tisular y consecuentemente va a hacer este paciente, va a empeorar su estado de choque séptico hasta convertirse en choque séptico irreversible. Entonces, esta diapo háganle una foto. Porfa, ¿ya le hicieron? ¿Ya le hicieron? Sí, doctor. A esta también. ¿Ya está? Y a esta también. La de arriba, doctor, o esa la que está mostrando. Esta. Ah, ya. ¿Ya? Ya, doctor. Ahora miren lo que el año pasado actualicé. Endotoxina. La pregunta era cómo el daño endotelial causa activación de coagulación. Y así de esta manera presencia de coágulos. O sea, vamos a explicar la coagulación. Esto lo saqué de Gano. Endotoxinas. Activa el macrófago, lo fagocita el LPS, los lipopolisacáridos, presenta el material antigénico, y acá el macrófago es el que produce interleucina 1, interleucina 6, 12, gamma interferón, pero también puede producir aquí al ladito estaba el linfocito, perdón, el CD4 helper. Miren, todas estas sustancias activan plaquetas y sobre esto. Entonces, esto es la causa de la disfunción endotelial. ¿Y qué hace la disfunción endotelial? Aumenta el factor tisular, activa el fibrinógeno y lo de fibrina, reducción del VO2, más daño endotelial y apoptosis. Clave es esta diapo, por favor. Y en esta diapo este año vamos a mejorar esta palabra, le vamos a dar más puntaje. Esto, vamos a hablar así. Esto va a causar disfunción endotelial. Y fíjense acá, aquí les hice algo. Vean ustedes aquí, actualizamos esto el año pasado. Como disfunción endotelial hicimos este recordatorio. Y yo les decía, esto es disfunción endotelial. Esto es disfunción endotelial. Pero miren esto. ¿Qué necesito para disfunción endotelial también? Hipoperfusión, hipoxia. Y aquí lo que aclaramos, que todo eso va a ser causado por el macrófago. Entonces, háganle una fotito a esto, por favor. ¿Cómo el daño endotelial causa activación de la coagulación? A ver, aquí teníamos, había mucha fibrina, ¿no? Fíjense que el factor activador de la fibrina, del plasminógeno, no funciona. No hay fibrinólisis. Por lo tanto, hay mucho factor procoagulante. Los lipopolisacáridos son los que activaban a la presencia del factor tisular, hay fibrinógeno y protrombina, trombina, actúan sobre el fibrinógeno y los de fibrina. No hay el factor fisiológico que nosotros tenemos. Bien. Y aquí está el DO2. Esto es lo normal. 25% de extracción, hasta 75%. Pero aquí no se puede extraer en el choque séptico. No hay extracción.
Miren, hay una disminución de la extracción de oxígeno. ¿A qué lleva esto? Todo esto fue causado porque ese tejido estaba lleno de fibrina, está lleno de coágulos, hay áreas vasocontraídas. Entonces hay una hipoxia tisular por la lesión tisular. ¿Cuándo hay hipoxia tisular? Cuando el PO2 es dentro de la célula, esto es fisiológico, es menos de 23, entonces esto baja, hay disfunción de las mitocondrias, metabolismo anaeróbico y acidosis metabólica. Esto fue algo que se actualizó el 2022. Acá, choque séptico de neutralización. Aquí está ya con más detalle. Aumento de la permeabilidad, fuga de proteínas. Aquí hay mucha proteína en el intersticio y esto hace más el aumento de la presión capilar, va a generar edema. Ya dijimos eso. Resumen del edema activo en la sepsis, eso no. Aquí están. Primaria es la compensación. Etapas de descompensación se producen porque los mecanismos de compensación hacen insuficiente. El paciente se encuentra frío, sudoroso, taquígrafo, con presión arterial inestable, acidosis metabólica. Y aquí después ya estamos en la fase irreversible. Esto ya les volví a explicar, les vuelvo a repetir, la disfunción microcirculatoria va a ser la que va a empeorar la oxigenación, la hipoxia tisular. Fíjense que yo no digo acá, fíjense esto, yo no he mencionado la hipotensión arterial empeora el VO2, ¿no? Yo lo que digo, el choque prolongado causa hipoxia y falla múltiple por activación, por la activación de la coagulación, por la respuesta inflamatoria sistémica. No es por la hipotensión en forma directa. En cambio, cuando nosotros hablábamos del choque cardiogénico y del choque, ¿cuál es el otro? El hipovolémico, era por hipovolemia todo esto. Todo esto era por hipovolemia. Aquí no. Aquí es por disfunción endotelial. ¿Ya? No sé si quedó claro esta diferencia. ¿Les quedó claro? ¿Hola? Doctor, ¿puede volver a repetir, por favor? Claro. Les decía lo siguiente. ¿En qué diferencio? Aquí dice hipoxia tisular, ¿no ve? Yo les puedo preguntar a ustedes, a ver, con esta pregunta van a aprobar la materia. Les digo, ¿cuál es la diferencia de la hipoxia tisular en el choque séptico y en el choque hipovolémico o cardiogénico? ¿Qué es lo que causa esto en el hipovolémico? ¿Y qué es lo que causa esto en el séptico? Porque en los dos hay acidosis metabólica. ¿Dónde dice acá hipotensión? No hay, doctor. Exacto. Entonces, ¿quién causa en el séptico? ¿Quién causa eso? ¿Quién causa hipoxia tisular, lesión tisular, disfunción microcirculatoria? Las citocinas, los radicales libres, la obstrucción circulatoria por los trombos, ¿no ve? En cambio, en el otro, ¿qué hace que la célula no se oxigene? La vasoconstricción, el gasto cardíaco bajo, ¿no ve? La hipotensión. Pero no hablamos nada de esto. Al final, dice, se produce falla orgánica múltiple. Al final. Pero la hipoperfusión, básicamente, va a ser por
por hipovolemia. En cambio, en el séptico es por disfunción endotelial. Ah, un detalle. Todos los shocks terminan en esto, ¿no? ¿Cierto, no? Todos. Sí, doctor. Miren. Disminución del retorno venoso, aumento de la permeabilidad capilar, disminución del gasto cardíaco, disminución de volemia. Disminución del flujo a los tejidos, isquemia tisular. Ah, esto es importante. Hay depresión miocárdica en el choque séptico. O sea, la interleucina produce depresión miocárdica. Eso no lo habíamos aclarado. Ya. Todo esto son digamos, las manifestaciones clínicas del choque séptico. En el riñón, básicamente hay una disminución del filtrado glomerular y va a llevar a oliguria y posiblemente insuficiencia renal. El intestino, fíjense esto, hay una destrucción de la integridad de los enterocitos por isquemia del intestino a consecuencia de choque séptico. Y aquí el paciente empieza a hacer caca con sangre, empeora sus leucocitos porque las bacterias del intestino pasan al torrente sanguíneo. El hígado empieza a haber necrosis hepatocelular, las enzimas del hígado empiezan a aumentar. Y miren el corazón, disminución del volumen latido, disminución de la precarga, hay deterioro en la distensibilidad, o sea, hay un choque cardiogénico, depresión de la función miocárdica. Y en los pulmones hay daño a la barrera, hay ruptura del alveolo, ruptura de los capilares. Y el cerebro, disminución de la presión de perfusión, consecuentemente agitación. Listo, jóvenes. ¿Preguntas? Doctor, un favor. La Dígame. diapositiva 78, ¿será que la puede volver a poner? Ahorita vemos. Para que les haga una captura, por favor. Ahorita, deme un segundito. Ya. 78 dijo. Sí. Ahí está. Listo, doctor. Gracias. Ahora, fíjense, por favor, la diapo, ¿dónde está? En la diapo, nosotros vimos esto. No es tan bonita esa foto. Habían sido fotogénicos. Esto. Disminución de la presión. No, no era esto. No. Esto. ¿Qué dice acá? Síndrome de Disfunción multiorgánica. multiorgánica. ¿Cierto? ¿Y qué caracteriza la disfunción multiorgánica? Microtrombosis. Exacto. Microtrombosis, acidosis metabólica. Pero todos los shocks terminan en esto. ¿A ver? Todos. Lo que les decía, que en el séptico, como que esta fase, en el séptico viene así. Porque aquí, a ver, mejor así. En el séptico, acá
Aquí la disfunción endotelial no depende de la perfusión inefectiva. Acá, el distributivo va a causar al final, no, está mal esta palabra. El distributivo se convierte en choque séptico. Ya dijimos las causas, ¿no ven? Es la no respuesta a la reanimación. Ya, se convierte. Y aquí dijimos, el choque séptico actúa el macrófago, ¿no ven? ¿Y qué liberaba? Interleucina 1 y el TNF. Así. ¿Se acuerdan de eso, no ven? Sí, doctor. El Doctor, macrófago libera esto. puso INF, doctor. Ya, libera TNF. Y este de acá, más todo lo que, todas las interleucinas, las 6, todo esto o sea, todo esto causa esto. En cambio, los otros choques, el hipovolémico cardíaco sutil, ¿de qué depende? De esto fundamentalmente. Y el daño, no, aquí pondríamos, ¿qué pondría acá? Aquí vamos a poner el síndrome de estrés respiratorio del adulto. No. La falla multiorgánica. La falla multiorgánica está relacionada con activación con liberación de citocina. Liberación de citocinas las cuales causan listo. O sea, esto es lo que lleva acá. En cambio acá es la disminución de la presión. Y este concepto que está ahí en la figura 69, aquí está, miren. Todo esto, fíjense, es lo que causa, aquí está lo que les decía. Todo esto causa la disfunción endotelial. Interleucina 1, interleucina 12. ¿Y esto de quién depende? De macrófago. ¿Y esto de quién depende? De bacterias. No sé si ahora les quedó más claro. Sí, sí, doctor. ¿Sí, no Sí, ven? doctor. Entonces, esta diapo, control X, la voy a llevar acá. Control B. ¿Y aquí qué creen que puedo anotar? Aquí sería, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre... No, ¿cuál es la diferencia que causa choque? No. A ver, ayúdenme. Ah, no. Sería así. ¿Cómo se explica la disfunción multiorgánica en el choque séptico y
hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. ¿Se entendió la pregunta o no está clara? Sí, sí, doctor. Uno es mediado por citocina y el otro por Dígame, baja acción, ¿no? ¿con quién hablo? Con Rolando, doctor. ¿Rolando Rivas? Sí, ¿Y usted dónde se sienta, Rolando, que no lo ubico en clase? ahí adelante, siempre, doctor. Ya, lo quiero ver. Es el que siempre habla, ¿no? Ese mismo. Es el que quería tener 100, me dijo, ¿no? No, ¿No fue usted? No, hubo un alumno que dijo, quiero tener 100, dijo. Y Doctor, fulano tuvo 100. ¿Él? es él, sí, ¿Pero qué es él, pues? no. es el que está que siempre se va a veces con nosotros. Ya, perfecto. ¿Se puede tener 100? Claro que se puede. Ya. El 100 es para los alumnos, pues, ¿no? Bueno, listo, jóvenes. Hay otra pregunta de examen ahí. Ya está. Ya lo actualizamos miren, al 2023. Bueno, ¿cómo le fue en el examen? Quiero ver ahora escucharlos hablar. Más o menos, doctor. Por ahí va bien, por ahí mal. Nietzsche. Rolando, ¿no? ¿El que habló? Sí, Esa respuesta que me da Rolando, por ahí bien, por ahí mal, se llama respuesta de menonita. ¿Saben por qué? El menonita, ustedes lo ven, ¿cómo se siente? Ayer bien, ahora mal. Ha mejorado un día sí, un día no. Parece que Rolando ha estado en la colonia. Bueno, cada día su propio. listo, jóvenes. Entonces, era importante esta clase. Espero que sus compañeros la vean Zoom grabado. No podíamos dejar de pasarlo. ¿Ya? Ya, Sí, doctor. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Depende de que tenga mañana para que les haga un práctico. Sí, doctor, avísenos así mañana. No, les voy a hacer un práctico de esto para que fijen otra cosa, cumplí, ¿no? Sobre las preguntas del examen. Las 35, sí, doctor. Cumplí porque yo lo tenía el práctico a mi izquierda y a mi derecha el examen lo iba haciendo. Bueno, los Sí, dejo doctor. entonces. Listo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Será buenas que me noches. Díganme, pueden pasar el temario del segundo parcial, por favor? ¿con quién hablo? Con Mercedes Aramayo. ¿Dónde se sienta Mercedes para que la ubique? Adelante, doctor. ¿A mi derecha o a mi izquierda? Cuando está explicando a la derecha. A mi derecha de mi persona. Sí, doctor. En el extremo está usted, ¿no? Doctor, es la chica que igual tiene iPad o tablet. Ah, es la que faltó las últimas dos clases. ¿Sí, Mercedes? Sí, doctor, así es. Ya. Eso que acaba de hacer Mercedes se llama ansiedad. Ella está pensando en el lunes, martes, miércoles. En vez de decirme, doctor, espero ese práctico mañana, lo resolveré, voy a leer los choques. Eso es ansiedad. Así que controlen. Les voy a pasar eso, no hay problema. Pero ahorita estamos en que ustedes ya tienen que ir preparando el final. Así que por favor, fin de semana me leen todo el primer parcial. Ya tienen que preparar el final esta semana. Sábado y domingo me preparan el final. ¿Está Ya, bien? sí, doctor. Sí, está bien. Es que es eso, tienen que lean todo lo relacionado con mi persona y lean todo lo relacionado de la doctora Mayra. Preparen el final este fin de semana. Ya, doctor. Ok, listo. Y espero algunas dudas que me envíen al grupo.
Ya, doctor, Ok, gracias. doctor. ¿Listo? Nos vemos. Chao. Ya, buenas noches, hasta luego. Ya, Hasta lo luego, mismo. doctor. Hasta Muy luego. buenas noches, doctor.